Enseñanza apostólica. Dios quiere que entiendas lo que Él hace. Jesús dijo en Juan 14:12: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La Escritura dice en el libro de Juan: Jesús vino, apareció para deshacer las obras del diablo. Ahora bien, Dios quiere que tú entiendas lo que Él hace, porque lo que Él hace produce el resultado de que tú vivas espiritualmente, porque Dios hizo algo que deshizo lo que impedía que tú vivieras espiritualmente con una nueva vida espiritual en el segundo pacto que Dios ha traído al mundo. Dios quiere que entiendas lo que Él hace, porque si entiendes lo que Él hace, vas a vivir lo que Él quiere que tú vivas. Pero si no entiendes lo que Él hace, vas a vivir de una manera que Dios no planeó que tú vivas. Dios quiere que entiendas lo que Él hace, porque lo que Él hizo, lo hizo para ti, para que lo disfrutaras, para que lo tuvieras y usaras constantemente según su voluntad. Él hizo lo que hizo para que tú ahora tengas una nueva vida espiritual. Jesús dijo: las obras que yo hago, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Número 1, Jesús habló de entender. Jesús habló de que sus hijos entenderían lo que Él hace. Jesús lo dijo así: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Eso significa primeramente que las entiende. Y por cuanto las entiende, las quiere hacer. Piensa en hacerlas. Por lo tanto, la manera de hacer lo que Jesús hace es una manera revelada, por medio del crecimiento que Dios da, cuando Dios produce y revela tu obediencia espiritual a la voluntad de Dios. Dios hace que tú obedezcas a lo que Él te revela que hizo. Por cuanto Dios te revela que hizo, tú entiendes. Al entender, tú, por la palabra de Dios que Él te da para que entiendas, estás en un ambiente espiritual de creer, porque la Escritura dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios habla su palabra, tú puedes oír espiritualmente y puedes entender lo que Él hace. Cuando puedes entender lo que Él hace, Dios hace que creas para tú
entender y hace que creas para que tú hagas lo que Él hace. Dios quiere que tú entiendas y creas lo que Él hace, para que después tú hagas creyendo lo que Él hace. Porque cuando Jesús viene y te enseña que Él hizo algo, Él quiere que lo entiendas. Jesús dijo a los apóstoles, a los discípulos: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Jesús necesita, para que tú crezcas, que tú entiendas. Pero como primer requisito, como segundo requisito, necesita que tú creas lo que te habla, que entiendes. Él quiere que tú lo creas, porque cuando tú crees lo que entiendes, entonces se manifiesta externamente. Cuando tú entiendes y crees, se manifiesta externamente. Jesús lo dijo así: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si no creía, no se vería la gloria de Dios, porque el creer está asociado a la manifestación del poder, de la acción de Dios y de la voluntad de Dios manifestada en la realidad de la persona que cree. Porque aunque entienda, si no cree, no pasa nada. Jesús llegó a un lugar y no pudo allí hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creían en Él. Ellos entendían que Jesús hacía milagros. Ellos vieron y entendieron que Jesús hacía milagros frente a ellos, pero ellos no creyeron. ¿Sabe? Cuando Jesús viene, produce dos cosas: hace que entiendas y hace que creas, porque el creer está asociado al entender. Por eso los hijos de Dios somos llamados los creyentes, no solo los entendidos, como dice en la escritura en Daniel capítulo 12, diciendo que los entendidos resplandecerán. No solo somos llamados los entendidos, sino que también somos llamados los creyentes. ¿Por qué somos llamados los creyentes? Porque los creyentes son los que manifiestan lo que entienden, haciéndolo visible. Por eso en Hebreos 11, 1 al 3, la escritura dice que lo que no se ve se hace visible, porque la persona tiene certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y que eso, por medio de creer, se hace visible en la realidad de quien cree, porque entendió y creyó, por lo tanto lo manifestó en lo visible, en la realidad visible, por medio de creer lo que Dios hace, porque lo entendió, lo creyó, y él también y ella también lo hizo. Por eso Jesús le dijo a la mujer: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cosas grandes, cosas poderosas, la plenitud del poder de Dios se manifiesta por medio de los que creen, no por el tiempo que tenga de asistir a una congregación, no por el tiempo que tenga en un ministerio, no por el tiempo que ore, es por la calidad de su creer, es por su
constancia en el creer a Dios. A Dios le gusta a las personas que creen. Los discípulos estaban en la barca, pero uno avanzó porque entendió y porque creyó. Por lo tanto, cuando el discípulo le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Él esperó la palabra para entender lo que Dios hacía. Él esperó la palabra para creer lo que Dios hacía, lo mismo que Dios hacía, caminar sobre las aguas. Él esperó la palabra para hacer lo que Dios hacía, porque lo creyó, porque lo entendió y porque lo iba a hacer, porque lo entendió y lo creyó. Así que lo iba a hacer visible en la realidad de él. Por lo tanto, Pedro caminó sobre las aguas. Usted tiene que creer, porque cuando Jesús llegó a ese lugar, muchos no creyeron en él. Jesús allí no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La obra de Dios no es incredulidad, la obra de Dios es creer. Pero ¿por qué allí se manifestó incredulidad? Porque no entendieron. Ellos estaban con conceptos religiosos, ellos estaban con duda, ellos no tenían certeza, ellos no tenían convicción. Y sucede que los elementos estos, certeza, convicción, revelación de la verdad, crecimiento de Dios, son los elementos que Dios te da para que entiendas, para que creas, para que hagas lo que Dios hace en la realidad visible, para que lo hagas visible en la realidad, porque entiendes y porque crees, por lo tanto lo haces. Dios quiere que hagas espiritualmente. La Escritura dice cómo. Dice la Escritura, no por obras, sino por fe, por gracia, no por obras, porque en el pacto que estamos no operan las obras, sino la gracia. La gracia es una parte de la voluntad de Dios para hacer cosas específicas, para hacerlas como Dios las hace. Por eso Jesús lo dijo, que no iban a hacer obras, que eso no valía, que lo que valía era que tú entendieras, que tú creyeras para que hiciera las obras que Dios hace. Por eso Jesús dijo en Mateo 28, 18 al 20, a sus discípulos diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Jesús envió a todos los que entendían. Jesús envió a todos los que creían para que hicieran lo que Jesús hacía. Y la Escritura dice, y saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, mientras ellos, al hacer lo que Dios hacía, acontecían milagros, sanidades, prodigios, y todo lo que Jesús dijo que Él haría, ellos lo hicieron, porque eran hijos obedientes. Segundo, Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando tú crees constantemente, mueves el diseño del mundo para convertirlo en el diseño que Dios da de vida espiritual para todas las personas. Por eso Jesús envió a predicar a sus discípulos. Jesús lo dijo diciendo así. En Hebreos dice la Escritura que el mundo es un mundo movible, que se mueve como una casa
la cual tú puedes remodelar. Jesús habló del remodelamiento, que es el cambio del diseño, lo que la Escritura registra como el tiempo de reformar las cosas, cambiarlas, quitando el diseño negativo que hay en el mundo, que trae consecuencias negativas, para llevar el diseño de vida espiritual de Dios para el mundo, para que se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesús como Salvador y disfruten de todas las cosas buenas que Dios tiene para ellos como Padre Celestial. Jesús dijo del remodelamiento, de la reforma de las cosas, cuando dijo: diréis a este monte, pásate de aquí allá. Diréis a este árbol, desarráigate y plántate en el mar. Diréis a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar. Jesús dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían eso y sucedería. Que Jesús dijo que el mundo obedecería. ¿Por qué? Porque actúan como Dios actúa, entendiendo lo que va a hacer, haciendo, creyendo lo que va a hacer, haciendo lo que hace. Por eso en Efesios 5:1 dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, hijos obedientes que entienden, que creen y que hacen como Dios hace, para reformar las cosas negativas que están en el mundo, para establecer el reino de los cielos. Usted tiene que hacer eso. Para eso Dios te envía. Cuando llega el tiempo de enviarte, para que reformes. Porque cuando reformas, se establece la voluntad de Dios. Sucede la acción de Dios. Cuando sucede la acción de Dios, acontece su voluntad. Y cuando acontece la voluntad de Dios, se puede ver la gloria de Dios. Se puede manifestar, se puede sentir la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, es porque Dios está presente, haciendo su completa voluntad alrededor de Él, al norte, al sur, al este o al oeste, para beneficio de todas las personas. Padre, en el nombre de Jesús te pido que ministres a tus hijos, para que los conviertas en entendidos, en creyentes, que hacen lo que tú haces, según tu escritura, en donde tú les mandas a decir, en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Haz que te busquen, revélate a ellos, aparéceteles, enséñales, dale crecimiento espiritual delante de ti, delante de tu presencia, que oigan tu voz, que vean tu rostro, que te vean caminar alrededor de ellos. Camina con ellos para que tú les hagas entender, les hagas creer como hijos obedientes, para que hagan lo que tú haces, según tu voluntad, tu buena voluntad, agradable y perfecta, para beneficio de todos, para reformar las cosas negativas en la vida espiritual, en el cuerpo, en el empleo, en la empresa, en la familia, en la vida de cada persona, en todas sus áreas, para que tú reformes las cosas y traigas las cosas que tú has planeado para ellos: salud, sanidad, bendición, prosperidad, paz, amor, sabiduría, inteligencia, milagros financieros, restauración en la familia y todo lo que tú has planeado para ellos. Padre, en el nombre de Jesús te pido que te manifiestes y ministres a tus hijos y a tus hijas, para que sean hijos obedientes, que entienden, que creen y que hacen según tu voluntad en el Espíritu, según tu revelación espiritual en intimidad, cuando tú les hablas y los haces crecer. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate. Te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.